Primeramente me presento. Bueno, que Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. Amén. Bueno, yo me siento muy agradecido con el Señor de que me haya permitido venir de Guayaquil hasta acá para conocerles a ustedes, mis santos hermanos. Amén. Amén. Les doy gracias a Dios porque ha puesto en el corazón de nuestro amado pastor Manuel de la Rosa el invitarme a este bello lugar para compartir la palabra de Dios. Amén. Palabra que sé que va a ser de bendición para todos nosotros. Amén. Amén. Yo quiero que me acompañe, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe brevemente al libro de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Me presento, por favor. Si usted busca, yo me presento. Mi nombre es Luis Arellano Preciado. Soy el pastor de la iglesia Jesucristo en Movimiento en la ciudad de Guayaquil. Estamos ubicados en las calles 9ª y 4 de noviembre. Ahí estamos sirviendo al Señor con amor. Amén. Bien, cuando lo tenga me dice. Amén. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo números del 7 al 12. Cuando tenga, amén, se pone de pie. Vamos a leer del 4 al 7. Leemos todos la palabra de Dios, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, se usted glorificándose en esta preciosa mañana, Padre, en este lugar tan lindo, Padre, donde se te glorifica, donde se te alaba, mi Dios. Padre, Señor, yo me pongo en tus manos, sea usted hablando, Señor, a su pueblo, sea usted usándome de una manera, para amado, sobrenatural, Padre. Habla a tu pueblo, este pueblo está aquí porque quiere escuchar tu voz, este pueblo está aquí porque, Señor, ha venido por una palabra de parte tuya, Padre, y yo también, Padre eterno, he venido para escuchar tu voz, Padre. Espíritu Santo, ayúdame a predicar, porque yo lo puedo hacer, pero con tu poder, Señor, yo sé que este mensaje va a cumplir el propósito que tú quieres, mi Dios. Padre, habla, Señor, a nuestras mentes, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Que es una palabra que nos fortalezca, Señor, que nos consuele, que nos exhorte, Padre, y que nos acerque más a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Voy a tomar asiento, mi amado hermano. Quiero decirle que yo me siento en familia. De verdad estoy muy alegre de que Dios me permita estar aquí. De verdad, me siento muy contento, mis amados hermanos. Porque para mí es un privilegio muy grande el poder predicar la palabra del Señor. Es un honor tan grande. El honor más alto que un ser humano puede tener es el poder predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Para mí es una gran bendición. El tema de esta predicación se titula ¿Conoces a Dios? Yo quiero que le pregunte a alguien, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Sabe que en esta madrugada, mientras estaba en mi casa orando, yo decía, Señor, voy a ir a predicar allá, pero Señor, yo quiero que tú me hables, o sea, ¿qué es lo que quieres que yo le transmita a este pueblo? Porque yo puedo predicarle muchas cosas, mis amados hermanos, amén. Porque para algo nos hemos preparado, pero qué bonito es cuando nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios. Amén. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que este mensaje es muy importante para la iglesia. No tan solo para esta iglesia, sino para la iglesia en general. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el amor se está perdiendo en estos tiempos.
El Señor Jesús dijo, y en los tiempos postreros, por haberse incrementado la maldad, que el amor de muchos se enfriará. ¿Ah? Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Ah? Qué importante es entender de que nosotros tenemos que conocer a Dios. Cuando nosotros, yo le pregunto a mi hermano, ¿conoces a Dios? Usted le dice, ¿conoces a Dios? Quizás ha de decir, sí, yo lo conozco a Dios. Y si yo le pregunto a usted, ¿por qué usted dice que lo conoce a Dios? Usted va a decir, porque yo soy una persona que ayuno, que está bien, ¿verdad? Porque yo soy una persona que oro, que está bien, ¿verdad? Soy una persona que lee la palabra de Dios, que está bien, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué sucede? De que esas cosas no avalan a una persona, a un cristiano, para que lo conozca a Dios. ¿Sabe usted eso? Porque hay muchos cristianos hoy en día en estos tiempos que oran, que ayunan, que leen la palabra, pero no lo conocen a Dios. No lo conocen a Dios. Y acabamos de leer el texto y nos vamos a profundizar en este texto y vamos a darnos cuenta cómo es que usted y yo podemos llegar a alcanzar a conocer a Dios. Aleluya. Usted no necesita tener títulos teológicos, que es bueno. Usted no necesita viajar a Israel. Usted no necesita para conocer a Dios más que otra cosa que entender que Dios es amor. Amén. Lo que acabamos de leer, mire, dice, cualquiera diría, como le dije, sí, yo amo a Dios, pero cuando nosotros nos profundizamos en la palabra, léalo conmigo, vamos a leer texto por texto, dice así, amados, amémonos unos a otros. Mire, eso es una orden, un mandato. Amados, somos amados, amémonos unos a otros. Dice, porque el amor es de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. El amor es de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, usted tiene que estar lleno de amor. Gloria. Por ahí vamos. Dice ahí, miren lo que dice. El que no ama, no ha conocido a Dios. Pero esta persona que no ama, puede ser que esté orando, puede ser que esté ayunando, puede ser que esté yendo a la iglesia todos los días. Pero si no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios. Miren, qué aclaración tan... Es sencillo, ¿verdad que es sencillo? Es sencillo de leer y de entender. O sea, yo puedo conocer la palabra de Dios. Miren, muchas veces vamos a la iglesia y lo escuchamos al pastor de la Rosa predicar un mensaje que ya lo hemos escuchado quizás. Y muchas veces decimos, ya yo he escuchado ese texto. Yo he escuchado esa predicación. Pero ¿sabe qué pasa? Que no se trata de que usted haya escuchado esa predicación. Se trata de que, ¿la estás viviendo? Se trata de vivirlo. Amén. Esta palabra se trata de vivir esta palabra. Amén. Y en esta palabra Dios nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. Tenemos que amar a nuestros hermanos. El Señor me decía, háblales del amor. Y yo he venido acá a hablarles del amor. Y no solo ustedes, porque este mensaje es para mí primeramente. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Amén? Yo quiero que le digan que está a su lado. Si no fuera por ti, dígale, si no fuera por ti, yo sería el más hermoso en esta mañana. Vamos a tener un fuerte aplauso, Señor. ¿Y sabe qué pasa? De que para que usted, para que yo, gracias mi hermana, un escalón más al cielo. Oiga, para que usted vea, ¿sabe qué pasa? De que hay una manera, hermano, para que usted y yo podamos amar a nuestros hermanos, conocer a Dios. Tenemos que nosotros entender de que con sus fuerzas y con mis fuerzas no podemos llegar a conocer a Dios, sino es por medio del amor de Dios que nosotros recibimos a través de Jesucristo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón es una persona que tiene el amor de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que tiene a Cristo en su vida es una persona que ha sido transformada. Ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? O sea, es una palabra tan
yo sí lo conozco a Dios, ¿ah? Por su palabra, porque oro, porque ayuno, porque voy a la iglesia todos los días. Sí, pero la idea es de que estamos amando a nuestros hermanos. Estamos amándonos como Dios quiere, como Dios ordena en su palabra que nos amemos. Esa es una pregunta que no quiero que usted me responda a mí, sino que usted se examine y usted tendrá la respuesta, ¿no? Porque Dios lo sabe. Amén. Miren lo que pasa. Dice ahí, lea conmigo por favor. Dice ahí, porque Dios, dice, en esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Alabamos el nombre de Dios. Gloria a Dios. Dice, si nosotros estamos amando a nuestros hermanos, ¿sí? Tenemos que entender de que es algo que Dios anhela. Mire, Dios anhela que nosotros en la iglesia nos amemos. Amén. ¿Sí? Porque hay muchas personas que no vienen a la iglesia. Porque hace falta el amor de Dios en muchos hermanos. Yo quiero que me acompañen por favor al Evangelio de San Juan, capítulo número 13. Miren, cuán importante es amar a mi hermano para entender que yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios cuando amo a mi prójimo. Cuando yo puedo hablar en lengua, puedo danzar, muy bien, eso es bonito, está bien, pero eso no me avala a mí como una persona que conoce verdaderamente a Dios. Cuando usted ve a una persona que ama a su prójimo, que tiene paciencia, y eso lo vamos a ver, esa persona conoce a Dios. O sea, ¿lo tiene? Dice así, San Juan capítulo número 13, versículo número 34, por favor, mis santos hermanos. ¿Será posible que me pueda venir acá? Claro que sí, hermano, ¿cómo Yo no? estoy más cerca de mi hermano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y el micrófono viene más, o sea, la voz nos llega más. El eco de la voz. Soy un poco gritón, pero bueno. El eco no, está bien, hermano. ¿Lo tiene? Dijo 3, ¿no? Sí, San Juan capítulo número 13, versículo número 34. 13. Leemos. Dice, ¿qué dice ahí? Es un mandato del Señor, ojo. Dice ahí, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Miren, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Importantísimo. Es un mandato de Dios. Dios manda, Dios ordena que nosotros tenemos que amarnos unos a otros, ¿no? Si esta iglesia se ama mutuamente, hermano, no necesitas que venga una persona a enseñarte hebreo, arameo, otras cosas. Conoces a Dios. Porque lo importante de todo es conocer a Dios. Yo le puedo aquí hablar en griego, porque sé un poco de griego, estoy estudiando, voy a ser licenciado en teología. Yo le puedo hablar en hebreo, pero eso nada le va a servir a usted para conocerlo a Dios. Yo le puedo venir acá a sorprenderle, yo le puedo haberle hecho una predicación más profunda, se podría decir, pero la palabra de Dios es tan sencilla. Amén. Es tan sencilla de entender. ¿No? ¿Por qué no venía a sorprenderlos, mis hermanos? No. Yo venía a traerles el mensaje que Dios me puso en mi corazón que les traiga. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Qué dice usted, mi hermano, mi hermana amada? ¿Qué dice usted? ¿Será necesario que yo tenga que amar a mi hermano para que los no creyentes, dice así, ¿qué dice usted? Para dar buen testimonio a los no creyentes debemos amarnos unos a otros. ¿Qué usted dice? ¿Sí? O sea, es importantísimo que la gente que está allá afuera, que no conoce al Señor, vea en nosotros reflejado el amor de Dios. Wow. Miren, cuando usted va al libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que en la iglesia primitiva, el Señor añadía cada día las almas que tenían que ser salvadas. ¿Sabe por qué? Porque la gente que no conocía a Dios veía cómo esos hermanitos se amaban. Y cada vez más gente decía, oye, yo quiero andar con esos hermanitos. La gente decía, yo quiero andar con esos hermanos. Y iban y se metían a esas casas. ¿Ah? ¿Y qué pasaba? De que ahí el amor de Dios los llenaba.
Ahí el amor de Dios los invadía, el amor de Dios hacía la obra maravillosa que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué sucede? De que cuando comenzó a haber ya, comenzó a introducirse en la iglesia cosas que dividían al pueblo, cosas que comenzaban a poner controversia. ¿Qué pasaba? De que los hermanos comenzaban a dejarse de amar. Entonces la gente comenzaba a decir, wow, pero esos no eran los hermanos que se amaban. Y mira, ahora se están dividiendo. Entonces, ¿qué pasaba? De que comenzaron ellos a dar un mal testimonio. Un mal testimonio. Mire, en la iglesia, nosotros leemos la Biblia, vamos al libro de Corintios. Usted lee 1 y 2 de Corintios. Usted se va a encontrar con una iglesia que tenía todos los dones. En la iglesia de Corintios habían todos los dones de profecía, de sanidad, de ciencia, de todo, de interpretación de lenguas, de todo. Era una iglesia llena de dones, imagínense. Wow, era una iglesia que impactaba, pero ¿sabe qué faltaba? Amor. Faltaba el amor. Los hermanos no entendieron de que esos dones que tenían no eran para vanagloriarse, sino que eran para poder edificar al hermano, edificar a la hermana. Sí, se olvidaron de eso. Por eso cuando usted lee 1 Corintios capítulo número 13, dice, es bueno que ustedes anhelen los mejores dones, dice el capítulo número 12. Pero he aquí yo les enseño un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? El amor. El amor es el camino más excelente. El amor a mi prójimo es el camino que a mí me enseña a conocer a Dios. Cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo amo, no tan solo al que me ama, ojo, sino amo a aquella persona que es complicada para mí de amar, en ese momento yo estoy conociendo a Dios. Lo estamos leyendo en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Dice el versículo 35 del libro de Juan, capítulo número 13, como le digo, ¿usted cree que para dar buen testimonio a los no creyentes debemos de amarnos? Por supuesto, dice San Juan, capítulo número 13, versículo número 35. En esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Los de afuera, los de adentro y los de afuera sobre todo, dice. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cuándo? Si tuvieran amor los unos por los otros. Miren, o sea, ¿cuándo vamos a hacer luz? ¿Cuándo vamos nosotros a testificar verdaderamente a los de afuera de que somos discípulos, testigos del Señor? Cuando nos amamos los unos a los otros. Yo quiero contarles de que como pastores, ustedes todos mis hermanos, como hijos de Dios, siempre pasamos pruebas. Amén. Y Dios prueba nuestros corazones. Amén. Dios va a poner gente que complicada nuestra vida para ver si estamos verdaderamente viviendo en el amor de Dios. Porque es fácil amar al que me ama, pero vamos a amar pues, a ese hermano que es complicado. Vamos a amar a esa hermana que es complicada. Ahí es donde se nota, se revela dónde verdaderamente estamos nosotros. Porque parece que los fariseos, ellos solo amaban a los que les amaban, porque la ley decía, ¿has escuchado que amarás al que te ama y aborrecerás al que te aborrece? Sí, pero el Señor dijo, ya no es así. Vas tú a amar a tu enemigo, vas tú a bendecir al que te maldice y vas a orar por el que te menosprecia y el que te persigue. Y muchas dicen, no, yo así tal vez voy a seguir Jesús. y muchos lo dejaron al Señor, ¿o no? Amén. Muchos lo dejaron al Señor. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, como iglesia, ¿no? Que miren, en estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, es necesario que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Es necesario, es necesario. ¿Y sabe qué? Mire, Dios permite las pruebas en nuestra vida para enseñarnos a tener paciencia. Cuando usted ve a un cristiano que es paciente, que tiene paciencia, así como el pastor Manuel de la Rosa, ¿cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, señor, por la vida del pastor Manuel de la Rosa?
hermana, en ese momento ustedes están viendo una persona probada por Dios. ¿Ah? Una persona que es probada por Dios, una persona que tiene paciencia. ¿Ah? Lo dice en Primera de Pedro, capítulo número 1, dice que el resultado de la paciencia, el resultado de la prueba, perdón, es la paciencia. Es la paciencia. ¿Estamos bien ahí? Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto un fuerte aplauso, Señor? Gloria a Dios. Hermano, una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. Amén. Amén. Una cosa es decir, yo sí conozco a Dios, pero otra cosa es demostrarlo. Amén. El que dice que lo ama a Dios no lo dice con sus palabras, lo dice con sus acciones. Lo dice con sus acciones. ¿Usted se acuerda del buen samaritano? ¿Quién se acuerda? ¿Se ha leído esa parábola del buen samaritano? ¿Ah? Que está en el libro de Lucas capítulo número 10 del 30 al 37. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, un hombre, Lucas capítulo número 10 del 30 al 37, si me puede acompañar. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y les dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ve y haz tú lo mismo. Dios anhela que nosotros seamos misericordiosos. ¿Cuántos misericordiosos hay aquí? Gloria a Dios, santo. Oye, yo iba a decir, no es misericordioso. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Que no da miedo. Hermano, la misericordia debe de, hermanos, identificarnos a nosotros. Hermanos, en estos días, bueno, como le digo, soy pastor de una iglesia por la providencia del Señor. Y yo soy un pastor que a mí me gusta menguar para que otros crezcan. A mí me gusta decir, o sea, porque Dios nos da una visión, a los pastores nos da una visión para saber quiénes están buscando de Dios y quiénes no. Y a los que están buscando de Dios, ¿saben lo que hace? Dios, el pastor le dice, ¿sabe qué? A él ponlo, a ella ponla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que en la congregación que presido, llegó un varón y comencé a darle paso a él, comencé a darle un cargo, comencé a permitir que él predicara, ministrara y enseñara. Pero ¿saben qué pasó? Que de repente, no sé cómo, el enemigo lo engañó. El enemigo le hizo creer a él de que como él es más adulto que yo, le hizo creer de que tú deberías ser pastor, no ese flacuchín. Tú deberías ser el pastor, porque tú sí tienes cara de pastor. Porque una vez yo me acuerdo tanto que había una joven que había ido a la iglesia y yo quería conocer al papá. Y había ido con un hermano que tenía más edad igualmente. Entonces a lo que vamos, el papá estaba bebiendo y le dice, papá, te presento al pastor. ¿Cuál es el pastor? ¿Este flaquito? Sí, papá. Este no es ningún pastor. Y lo ve al otro y dice, este sí tiene cara de pastor. Pastor, ¿cómo está? Yo me quedé así de Señor. Gracias.
Porque el hombre ve lo que ve nuestros ojos, lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios, ¿qué ve? El corazón. El corazón. The heart. Entonces, ¿qué pasa? De que este varón, como se dice, cambió totalmente y comenzó a hablar mal de mí, pero no en la verdad, sino comenzó a difamarme. ¿Y qué pasaba? De que mientras yo oraba, el Señor me mostraba de que Él no tenía un amor sincero hacia mí, ni que tampoco amaba la congregación que yo presido, el ministerio. Pero como los pastores somos amorosos, a veces no ha de ser, vamos a seguir orando, vamos a seguir creyéndole a Dios. ¿Y qué pasaba? Que yo lo dejaba pasar. O sea, como se decía, me hacía el desentendido. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasaba? De que eso es malo. Entonces, ¿qué pasó? De que, esto lo conté al pastor Manuel de la Rosa la vez pasada. Entonces, ¿qué pasó? Mis hermanos, esta persona, bueno, total, esta persona se fue hablando mal de mí, comenzó a hablarle a la gente mal de mí, tantas cosas. Y como seres humanos, eso nos duele. ¿A usted no le dolería, mi hermano, que una persona que ha comido con usted, que ha viajado con usted, que usted le ha dado privilegio, de repente, como se dice vulgarmente, se le voltee? ¿Nos sentiríamos mal, sí o no? Yo me sentí muy mal, ¿sabes? Yo lloré. Yo dije, Señor, ¿qué es todo esto? Pero ¿sabe qué pasaba? De que Dios estaba probando mi corazón. Dios estaba probando mi corazón. Porque, ¿sabe qué? En cierta parte, momentáneamente, sí me molestó. Porque como ser humano, ¿tú nunca has airado? Sí, ¿verdad? Porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis. ¿Te puedes airar? Sí, pero tienes que perdonar. Y yo sí me airé. Pero fui a la presencia de Dios y el Señor me dice, a ti no te hizo nada, fue a mí. Porque tú eres mi siervo. Lo que te hacen a ti no te lo hacen a ti, te lo hacen a mí. Y yo digo, sí, Señor. Y oré por él y lo perdoné en mi corazón. Lo perdoné, papá, lo perdoné. Dios me dio paz, se fue eso que tenía en mi corazón, eso malo. Y dije, Señor, gracias. Y aún sigo orando por él. ¿Y qué pasa de que en estos días, en la semana que pasó, mientras estoy orando en la madrugada por ellos, el Señor me dice, hazle un audio y dile que no tienes nada en contra de él. Hazle un audio. Y a esa hora cogí mi teléfono, que siempre yo lo apago, lo prendí en WhatsApp y le dije, ¿sabe qué? Hermano, mire, yo quiero decirle de que Dios me dice en este momento que le diga lo que yo siento, que yo no tengo nada en contra de usted. ¿Ok? Y se lo dije, pero él me dejó en visto. Él me dejó en visto. Pero yo ya sentí paz en mi corazón. ¿No? Yo sentí paz. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis amados hermanos? ¿Que lo conozco a Dios o no lo conozco a Dios? Lo conozco a Dios. Porque amo a mi prójimo. ¿Quién es su prójimo? Esa persona difícil. ¿No? Amén. Ese es su prójimo. Ese es nuestro prójimo. Porque yo puedo amar a mi hermano, es fácil. ¿No? Pero amar a una persona complicada es difícil. Es ahí donde Dios te va a probar. Y acuérdense que, vamos a verlo, vamos a seguir avanzando. Entonces, miren, lo perdoné. Él no se ha arrepentido de su pecado, él no se ha arrepentido. Pero la esposa me escribe. Justamente esta madrugada me escribió, me escribe, me dice, pastor, ¿cómo está? Yo le digo, mi hermana, qué alegría saber de usted, gracias porque no me ha bloqueado, porque el varón me bloqueó de WhatsApp. Y digo, gracias por no bloquearme, ¿sabe qué? Yo quiero decirle de que yo a ustedes los amo mucho. ¿Y sabe qué hice? Le pedí perdón. ¿Y sabe qué? Porque mire, de aquí para allá hay muchos ojos que me están viendo para acá. Cuando el pastor de la Rosa está aquí, son muchos ojos que lo ven al pastor de la Rosa. Ustedes pueden ver muchas falencias del pastor de la Rosa, porque son muchos ojos que están mirando al pastor de la Rosa, ¿verdad? Pero que solamente, de acá solamente hay 2 ojos que ven a todo un pueblo. Amén. Entonces usted puede ver muchas falencias en mí como pastor, pero que quizás yo no las veo, ¿no es verdad? Entonces yo le dije a ella, ¿sabes qué? Yo quiero pedirles perdón porque quizás no fui el pastor, un buen pastor para ustedes, ¿no? Porque yo quizás puedo decir, yo sí fui un buen pastor, ¿ah?
pero quizás cometió un error, quizás cometió una equivocación. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo les pido perdón, les pido que me perdonen. Entonces ella me dijo, no, pastor, me dijo unas cosas. Entonces, ¿qué pasa? De que el amor es lo que usted y a mí nos hace conocerlo a Dios. Usted nunca se ha topado con personas que dicen, oye, a ver, ¿cuántos días estuvo Juan el Bautista en la tumba? Y usted se queda así, cri, 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 cri. ¿Ah? Y no sabe. ¿Ah? Y viene esa persona y dice, 4 días estuvo para que sepas, aprende. ¿Ah? ¿Ah? Porque se sabe un texto. ¿Ah? ¿Qué dice Filipenses 4:3? A ver, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se topado con esa persona? ¿Se topado con personas así que quieren demostrarle que saben más de la palabra de Dios que usted? ¿Ah? Y cuando usted los ve altivo, lo ve arrogante. ¿Ah? ¿Se ha topado con esa persona? Esa persona está más lejos de conocer a Dios que usted. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Muchas veces somos buenos para juzgar al hermano o decir cosas sin consultar a Dios. Sabemos de que hay hermanos que están batallando. O sea, un buen cristiano siempre batalla con el pecado. Yo soy uno de esos. Un buen cristiano siempre batalla con el pecado. Pero un falso hermano, no. Un falso hermano está esclavo del pecado. No tiene temor de Dios. Un cristiano de verdad tiene temor de Dios. El pecador, ¿cuántos pecadores hay aquí? Amén. Todos fallamos. Porque un día cuando ya estemos con Cristo, que vamos a ser nosotros transformados. Pero mientras tanto estamos siendo procesados. Vamos a ese camino. Estamos yendo a ese camino, ¿verdad? Pero vamos cometiendo errores. Pero cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal, nos sentimos sucios, inmediatamente le pedimos perdón a Dios. Amén. Solamente un amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay personas que dicen llamarse hermano, pero ¿qué pasa? Que no tienen temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a los hermanos que están, digamos, batallando con un pecado, que quizás usted es más fuerte, porque mire, yo puedo tener flaqueza, yo tengo flaqueza y fortaleza. Yo sé que usted también tiene flaquezas y fortaleza, todos tenemos eso. O hay alguien no, tenemos flaqueza y fortaleza, ¿verdad? Mire, ¿por qué somos iglesia? Porque en mis fortalezas yo puedo a usted edificarlo en su flaqueza. Usted va a edificar a otros en su flaqueza, para eso estamos, ¿no? Y usted con su fortaleza va a edificarme a mí en mi flaqueza. Por eso que nosotros nos ayudamos mutuamente, como hermanos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos juzgar al hermano. ¿Ah? Aquel que verdaderamente es un hermano. Aquel que verdaderamente está batallando con el pecado. No lo podemos juzgar. Amén. Somos fáciles, muchas veces somos fáciles para juzgar. Yo he juzgado, no sé usted. Ojalá que no haya juzgado alguna vez en su vida. Pero yo he juzgado. ¿Ah? Y ¿sabe qué pasa? Que cuando juzgamos, el Señor nos pone a veces en la misma situación para que veas cómo se siente cuando eres juzgado. Gloria a Dios. Romanos capítulo número 2, versículos 3 y 4 dice: y piensas esto, oh hombre. Cuando habla de hombre, la palabra de Dios habla de hombre y de mujer. Ojo, no que está solo, eso es para ti, hombre. Ahí no dice mujer, no, es para todos, para la iglesia en general. Dice, o piensas esto, Romanos 2, 3 y 4 dice, o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, porque todos fallamos, todos pecamos. Mira lo que dice. Dice ahí, tú que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad del Señor te guía al arrepentimiento. Una vez un hermano estaba, no, que hermano, que por aquí, que por allá, que sí, que por acá, que no sé qué. Le decía un poco de cosas. Y yo le decía, hermano, yo te veo a ti como que tú ya estás en el cielo. O sea, no estoy diciendo que hay que socapar el pecado, pero tenemos que nosotros aprender a edificar al hermano. Porque si yo soy maduro,
tengo el amor de Dios, yo no tengo que por qué. No, hermano, deje eso. Sino yo tengo que, con la palabra de Dios y con un espíritu de amor y mansedumbre, edificar su vida. Tenemos que hacer eso. Entonces yo le dije a él, cuando tú le fallas a Dios, ¿cómo Dios te trata a ti? ¿Con dureza o con amor? Dios nos trata con amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros a veces, muchas veces, somos buenos para lanzar la piedra? ¿No? No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Si vamos nosotros a decir algo, dice la palabra de Dios que toda palabra de nuestra boca tiene que salir palabra de edificación. Palabras que bendigan, no palabras de destrucción. Una vez me acuerdo que una persona va y me dice a mí, pastor, me dice, este hermano, vamos a llamarle Panchito, este hermano Panchito no me paga mi plata, y que no sé qué, no sé cuánto, yo ya se compró una moto, se fue a la playa, yo vi una foto en la playa y le voy a comprar mi plata, y el hermano Panchito no me paga mi plata, pastor. Y ahí es de que, ¿y ahora qué hacemos, pues, pastor de la Rosa? ¿Y ahora qué hacemos, pues, hermano? Ahí yo les digo la de Jesús, pues. Gloria a Dios. ¿Acaso Dios me ha puesto por juez? Y mediador. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Entonces, esta hermana me dice, yo estoy orando, pastor. Sí. Y que yo, o sea, ella me dijo, no me puedo explicar porque no me acuerdo muy bien, pero ella me dice así, que ella en la oración le dice así, que el juego de Dios caiga sobre este hombre. Que el juicio de Dios caiga sobre este hombre por no pagarme mi plata. Imagínate. Y eso no es la manera correcta. ¿Qué usted dice? No. Por supuesto que no. Y yo le dije, hermana mía, escúchame. La Biblia dice que todo lo que sembramos cosechamos. Y se quedó así. Sí, pero si tú estás orando para que le caiga destrucción a tu hermano porque te debe un dinero, cuidado te vaya a caer eso que estás pidiendo a ti. Todos batallamos con el pecado, mis santos hermanos. Amén. Todos batallamos con el pecado. Y para conocer a Dios tenemos que entender eso. Tenemos que entender de que, hermanos, somos lo que somos, no porque hicimos algo para ser lo que somos. Somos hijos de Dios, amén. Pero no hicimos nada para obtener este privilegio. Nosotros no hicimos nada. Fue la bondad de Dios que dijo, ¿sabes qué? A esta mujer yo la voy a escoger para mí. Gloria a Dios. Porque Dios nos predestina, ¿o no sabía usted eso? Amén. Él nos predestinó a usted y a mí. Y estamos aquí porque un día Dios dijo, este hombre me va a servir. Este hombre me va a servir. Esta mujer me va a servir. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Santo! Estamos viviendo tiempos difíciles donde el amor se está viendo menos el amor, hermano, y nosotros tenemos que entender de que nosotros no podemos ir contra esa corriente. Hoy en día, mis amados hermanos, ven un hombre que está doblando rodillas aquí orando, que está ayunando, que está siendo una persona piadosa, y ¿sabe lo que le dicen los demás hermanitos? Es religioso ese hermano, ya debe ser religiosa mi hermana. ¿Ah? ¿Cuándo usted ha visto que una persona que busque a Dios de verdad sea un religioso? Es un hijo de Dios genuino, que trata de agradarle a Dios con su vida. Imitemos a ese hermano. ¿Ah? Imitemos a esa hermana. Colosenses 3, vamos para allá. Acompáñenme. Colosenses capítulo número 3, versículos 12 y 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Conoces a Dios? ¿Verdaderamente conoces a Dios, mi hermano? Si usted verdaderamente conoce a Dios, tiene que entender esto. Usted y yo tenemos que vestirnos de una vestidura. No podemos andar como queremos. Hay un hermano que me decía, Colosenses 3, 2 y 13. Cuando tenga me dice amén. Amén. Lo leo. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. Aleluya. Ay, pastor, ¿usted qué me está diciendo? Tenemos que vestirnos de un nuevo hombre. Y ese hombre no es que voy a la camiseta y voy a poner una leva, no. Es de un hombre espiritual lleno de amor. ¿No? Lleno de amor. De eso nos está hablando. ¿Y cuándo evidencio yo, mi amada hermana, cuándo evidencia usted de que usted está lleno, de que usted está revestido de ese amor? Cuando usted es misericordioso con el hermano. Si el hermano cayó, hermano, vamos a restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hermano, vamos, levántate en el nombre de Jesús. Mira, la palabra de Dios dice esto. Allá está la miseria, está el dolor, está la vergüenza. Con Cristo está la bendición. Vamos, mi hermano, animándoles. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero a veces yo soy insoportable, mi hermano. ¿Cuántos insoportables hay aquí? Amén. ¿Verdad que sí? Somos insoportables muchas veces nosotros, mi hermano. Somos insoportables muchas veces. ¿Ah? Y creemos que el otro está mal, pero nosotros somos los insoportables. ¿Ah? Por eso la palabra de Dios nos dice, soportándose unos a otros. Para conocer a Dios, si conocemos verdaderamente a Dios, tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Soportarnos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, debe también de perdonarlo. ¿Cuántos pecados te perdonó Cristo? Dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdona a mi hermano? ¿7 veces 7? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no te he dicho que 7 veces 7, sino que 70 veces 7 lo has de perdonar. O sea, lo vas a perdonar infinitamente. Infinitamente tengo que ser misericordioso con mi hermano y con mi hermana. Sí. Porque de esa manera, las personas que no conocen a Cristo van a entrar a la iglesia. Porque van a decir, ¿saben qué? En esa iglesia no me juzgan. En esa iglesia esos hermanos son diferentes. En esa iglesia esos hermanos me tratan como ni mi propia familia me ha tratado. Porque yo sé que muchos de los que están aquí los hermanos le tratan mejor que en su casa. Amén. Hermanos, porque nuestra verdadera familia es la de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Hermano, que usted y yo estemos en esta iglesia, hermano, es una bendición de Dios. Aleluya. Hermano, usted sabe que, miren, la familia terrenal nuestra es nuestra familia de sangre. Sí. Y oramos para que ellos se salven. Pero nuestra familia verdadera es la familia de Dios. Amén. Porque es la familia con la que vamos a vivir eternamente en los cielos. Yo tengo que amar a mi hermano, yo tengo que amar a mi hermana. Y si tengo algo en contra en mi corazón contra mi hermana, yo no lo conozco a Dios ni por más que palabra que conozca. Y ya vamos llegando a ese punto. Hermano, tenemos que dejar la religiosidad. Yo estoy diciendo que orar, que ayunar, que leer la palabra es ser religioso, ¿no? Eso es importante. Esas son cosas que identifican a un cristiano. Pero lo más importante es mostrar a Cristo nuestra manera de vivir. Amén. Nuestra manera de vivir. Mostrarlo a Cristo, hermano. Oye, hermano, que las almas van a entrar solitas, hermano, cuando la gente... Es que, hermano, en el mundo lo que más hay gente que sufre. ¿O usted no sufría antes de venir a Cristo? Amén. ¿Sufríamos o no sufríamos? Amén. Sufríamos, hermano. Hermano, sufríamos. Antes de venir a Cristo, nosotros sufríamos. ¿Ah? Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, cambió todo. Pasamos pruebas. Pasamos pruebas como todo hijo de Dios. ¿Sí? Pero no nos vamos a estar desquitando con el hermano, por hermano. ¿Ah? No tiene culpa. Eso tiene la culpa. ¿Ah? Tenemos que aprender a amarnos, hermano. Es fácil decir, yo conozco a Dios. Pero la idea es, tienes el amor de Él. Porque, mire, lo importante es tener el amor de Dios. Cuando usted tiene el amor de Dios, usted va a saber identificar uno que no es verdaderamente un hijo de Dios. Usted tiene el amor de Dios, usted va a saber quién verdaderamente tiene el amor de Dios. Porque esa persona que está a su lado, que también tiene flaqueza,
usted lo ve que también está luchando como usted está luchando. Pero uno que no, que está por allá, que se ha escuchado que dice, no, tiene un pie adentro y un pie afuera. Eso es mentira. O una de dos, o estás en el mundo o estás con Dios. Pues no puedes tener dos pies, ¿no? Ese hermanito que entra y sale, no, ese hermanito está en el mundo. Amén. Y tenemos que orar por esos hermanos, por esas personas. Amén. Amén. Hermanos, ¿saben cómo yo conocí el amor de Dios? ¿Cómo llegué a conocerlo a Dios? Cuando yo aprendí a perdonar. Cuando yo aprendí a perdonar a mi madre. Porque mire, yo cuando el Señor llegó a mi vida, y quizás alguien está batallando quizás con esto. Cuando yo llegué al camino del Señor, el Señor llegó a mi vida. Porque el Señor llega a nuestra vida. Amén. El Señor llega a nuestra vida. Cuando el Señor llegó a mi vida, hermanos, yo llegué con una herida en mi corazón, porque yo me crié sin padre ni madre, y mi madre siempre me rechazó. Miren, cuando el Señor llega a mi vida, yo amaba a todos mis hermanos, hermano Juancito, hermano Nachito, mi ñaño, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pero veía a mi madre y quería desintegrarla así. Imagínense, ¿qué es eso? ¿Ah? Pero aún hay cristianos así en la iglesia, ojo. Ojo. Yo sé que quizás no hay aquí. Yo sé que aquí hay gente que ama y conoce a Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso? Que conoce a Dios. Mire, ¿qué pasa de que leemos la Biblia, verdad? ¿Leemos la Biblia? Amén. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Leemos la Biblia. Y cuando yo leía la Biblia, ¿sabe qué pasaba? Que llegué a ese pasaje donde me decía de que en Efesios capítulo número 6, versículos 2 y 3, donde dice que yo tengo que amar a mi padre y a mi madre. Porque es el primer mandamiento con promesa, para que sea yo de larga vida y sea bendecido en todo. ¡Wow! Y yo decía, me examiné, porque los cristianos tenemos que examinarnos. Oh, si es que verdad estamos en la fe o no. Dice que los corintios dicen que hablaban mal de Pablo, y Pablo le dice en la segunda carta de Filipenses, le dice, examínense a ver si están en la verdad. ¿O no será que ya están reprobados? Tenemos que examinarnos si estamos en la verdad. Entonces yo me examiné y yo dije, pero ¿cómo puede ser que yo ame a Nachito, a Panchito, a Juanito, a todo el mundo, y a mi madre que tú usaste, Señor, para traerme a este mundo, yo la odié? ¿Y sabe lo que comencé a hacer? Comencé a orar por mi madre. 3 años oré por mi madre. 3 años. Pidiéndole a Dios que me dé el amor y el perdón para ella. A los 3 años, ella vive en Quito, en la capital. Ahora es cristiana, pero en aquel entonces no era cristiana. Entonces yo estoy orando una tarde y de repente escucho la voz. Usted escucha, o sea, usted puede ver mucha gente, pero si su mamá está hablando entre toda esa gente, usted va a decir, ahí está mi mamá metida. ¿Sí o no? Esa es la voz de mi mamá, ¿no es verdad? Porque usted le reconoce. Yo estoy orando en mi habitación donde vivía antes, cuando de repente mi hermano, yo escucho que mi mamá está hablando. Y digo, esa es mi mamá. Y el Señor me dice, ve y humíllate. Yo le dije, claro, Señor. Iba en ese momento a conocer lo que era el perdón. Yo no sabía lo que era perdonar. ¿Ven? Y ya tenía yo 2 años en el Evangelio y no sabía lo que era perdonar. Entonces, a lo que voy, había una cortina de tela, así. Yo estaba como el chavo, ¿sabes? Dice así, ¡sí lo hago! ¡Sí lo hago! Solo tenía que mover la cortina, hermanos. Solo tenía que mover la cortina. Mi madre estaba ahí, porque yo la escuchaba a través de la cortina. Yo decía, ¡sí lo hago! Yo decía, ¡sí lo hago! Y yo, por eso yo puedo decir, que es duro, no es fácil perdonar. No es fácil. Pero con Cristo todo lo podemos. ¿Sabes que cuando yo hago la cortina así, claro que el enemigo siempre te va a dardear, te va a decir, no, tú no la amas, es igual. Pero ¿sabes qué? A lo que yo hice la cortina así, es como ver a mi hermano, como ver al pastor de la Rosa. Lo amaba. Yo cuando lo veo así, mamá. O sea, yo amaba a mi madre. ¿Sabes por qué Dios nos manda a orar por nuestros enemigos? Porque de esa manera va a notar amor en tu corazón hacia ese enemigo. Amén.
Oiga, yo cuando hago así, la veo a mi madre, yo la amaba. Que tanto así que yo me arrodillé, le tomé la mano. Ella no conocía a Dios, no era cristiana. Y yo le tomé la mano y ella me miraba con un desprecio. Y yo le digo, mamá, en el nombre de mi Señor Jesús, quiero pedirte perdón. Y ella me dice, que te perdone Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Que en ese momento, cuando ella me dice eso, cuando yo le pedí perdón, mejor dicho, oiga, vino como una tijera gigantesca y cortó algo que me tenía atado o enlazado a ella. Se cortó. Yo amé a mi madre y mi madre se quedó en su amargura. No sé si le hago entender, ¿sí me comprende? O sea, algo pasó que se cortó algo, que yo llamé a mi madre y ya no guardaba el rencor, el odio que le tenía por haberme abandonado, porque ella me abandonó de niño. Y bueno, una serie de cosas más. Entonces, ¿qué pasa? De que desde ese momento yo comencé a amar a mi madre. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que cuando usted comienza a conocer a Dios y comencemos a perdonar, Dios nos va a usar mucho más. Porque miren, yo le digo una cosa, desde el día en que yo perdoné a mi madre, ese día Dios me comenzó a usar poderosamente. Porque nosotros no podemos restaurar una vida si tenemos un corazón lastimado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios en esta mañana por eso. Aleluya. Para conocer a Dios tenemos que perdonar, mis hermanos. Tenemos que perdonar. Mire que perdoné a mi madre, pero ¿sabe qué pasaba? De que no había perdonado a mis hermanos. Porque yo a mis hermanos los amo. Yo jamás pensé, cuando yo leía Hechos, el libro de los Hechos, y ahí veíamos que los hermanos compartían el pan con alegría y todos los días se unían. ¿Sí han leído el libro de Hechos, capítulo número 2? Y se unían y compartían el pan con alegría. Y todo era mutuo entre hermanos, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos al Evangelio y leemos esos pasajes, llega un determinado momento en tu vida en que tú dices, oye, ¿y dónde están esos hermanos? Esos hermanos que compartían juntos en armonía y todo lo que más dice allí. Yo me hice esa pregunta, ¿sabes? Yo me hice esa pregunta. Yo jamás pensé que un hermano que a mí me daba la mano y que me abrazaría, ojo, que esto no lo digo con tristeza, no lo digo con alegría. Yo jamás pensé que un hermano que me abrazaría, que me daba la mano, que incluso comería conmigo, un día llegaría y me daría una puñalada por la espalda. ¿Usted le han dado una puñalada alguna vez por la espalda? Es duro, ¿verdad? Pero eso lo permite Dios para que nosotros nos demos cuenta quién está dentro de nosotros. Y era algo nuevo para mí. Yo fui a una iglesia a servir, porque me gusta servir a Dios. Yo he venido aquí, hermano, yo no vine por este vaso de agua. Yo vine aquí por servirle a mi Dios. Amén. Salud. Gloria a Dios. Hermanos, llegué a una iglesia a servir. Dios me usa mucho con la juventud. Dios me usa mucho con gente que está en droga, con gente que está en la delincuencia, con gente que está en las cosas malas. Dios me usa mucho con la juventud. Entonces, ¿qué pasaba? De que donde estaba esta iglesia, donde fui a servir, como aquí cruzando la calle, ahí todos los días iba un grupo numeroso de jóvenes a fumar, a beber, a hacer muchas cosas. Y cuando esta líder me dice a mí, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas el líder de evangelismo de esta iglesia. Yo nunca fui por un título, yo nunca fui porque, voy a ser el líder de evangelismo de la iglesia, gloria a Dios. No, yo dije, no, es que si me congrego aquí, ojo, escucha bien esto, yo dije, yo puedo traer a esos jóvenes a la iglesia. Pero recuerde una cosa, que el que convence de pecado no es usted, no soy yo, es el Espíritu Santo. Usted y yo solamente somos sembradores de la palabra de Dios. Sembramos la palabra. La obra la hace el Espíritu Santo. Pero en aquel entonces yo pensaba que yo podía convencerlos a ellos en traerlos a la iglesia. Y fallé, nunca sucedió, imagínense, nunca pasó. Pero ¿qué pasaba? Que como la juventud se me pega, pero no es porque a mí, porque soy guapo, sino porque está dentro de mí. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Así que mi hermanito, mi hermanita, si alguien te comienza a seguir, no pienses que es porque por tu cara linda.
sino es porque es que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Entonces me comenzaban a seguir estos hermanos y yo me iba a evangelizar y de repente habían como 20 jóvenes. 20 jóvenes. ¿Y qué pasaba? De que esta líder comenzó a tener envidia de mí. Miren, qué cosa. No se lo digo con alegría. Comenzó a tener envidia. Y comenzó a hacer lo mismo, a difamar y a hablar mal de los hermanos acerca de mí. Que sí, que un poco de mentiras. Entonces yo me sentí mal. Yo nunca pensé que una persona que me abrazaba, una persona que me decía, qué alegría verte, iba a ser una persona que me iba a apuñalar. Y caí en depresión, miren. Caí en depresión. Y ahí conocí lo que es esto del amor, de conocer a Dios, mi hermano. Mire que yo vivía para que entonces en un departamento, en el departamento caí en una depresión. Yo la depresión la vine a conocer en el Evangelio. En el Evangelio vine a conocer lo que es depresión. Entonces yo estaba en un departamento y tirado en una alfombra y yo lloraba, moqueaba, era moco y baba. Y lloraba, mi hermano. Porque nunca me había pasado eso en mi vida. Esto es algo muy delicado. Entonces, ¿qué pasó? De que, mis hermanos, es que si viene una persona y lo pellizca ¿usted qué va? Usted dice, usted se pone a morir, oye, ¿por qué me pellizca? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿O solamente yo? ¿Sí o no que sí? Porque en el ser humano esa reacción es humano, o sea, de que una cosa, usted ve fuego, le pasa un palo por la cabeza porque eso es una reacción humana. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa? De que orando, como ya me ha pasado como varios días, orando, y santos hermanos, escuchen bien esto es muy importante, como todo lo que hemos leído hasta ahora. Ya vamos a terminar. Orando, mis amados hermanos, deprimido, vino un texto que me decía a mí que yo no podía tener raíz de amargura en mi corazón. Y yo le dije, Señor, con este corazón dañado yo no te puedo servir. Yo le dije, Señor, con este corazón dañado yo no te puedo servir, le dije, Señor. ¿Y sabe qué el Señor me dijo? Ora por ellos. Y yo comencé a orar, mis santos hermanos, mis hermanas. Comencé a orar y las palabras que yo en oración decía eran de hipocresía. Porque yo decía, porque escúchame, es como que, no sé si será pasado y ojalá que no, pero cuando una persona le tiene fastidio a otra persona, ninguna palabra de bendición sale de esa boca hacia esa otra persona. No lo va a querer bendecir. Eso me pasó a mí. Dios quiera que no pasen ustedes por eso. Y yo decía, Señor, o sea, es como decir, esta persona me hizo daño. Señor, bendícelo a él, prospéralo, ábrele los cielos. Esas palabras no salen de una persona que ha sido herida. Pero Dios necesita que eso salga de su boca, de nuestras bocas. Necesita Dios eso. Para que usted pueda decir, yo conozco a Dios. Y yo comenzaba a bendecirlo. Y yo, mientras oraba, yo decía, Señor, pero mira, estoy diciendo esto hipócritamente. Y el Señor me decía, sigue orando por ellos, sigue bendiciéndolo. Y yo seguía orando y seguía bendiciéndolo. Mi hermano, oré como 5 horas. 5 horas y eso fue como de las 11 como hasta las 5 de la tarde, como 6 horas, mi hermano, orando por esa persona. ¿Y sabe qué pasó? Que en un momento dado, no sé en qué momento, yo ya lo que decía, lo decía de corazón. Yo verdaderamente sí decía, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga y que Dios te lleve a las naciones y que Dios te abra los cielos y te dé una 4x4. ¿Cuánto que digo una 4x4? Lo comencé a sentir de verdad, mis hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Que esa misma tarde el Señor me dice, eran como las 5, más o menos 6, el Señor me dice, báñate y ve y humíllate. Esas 2 palabras siempre me pidió Dios cuando me enseñó a perdonar, humillarme. Y yo dije, sí, Señor, me pegué un baño y fui a la casa de esta líder, de esta pastora, fui, le toqué la puerta, ella me ve y me dice, ¿qué quieres? Le digo, he venido a decirle 2 cosas. ¿Puede abrirme la puerta? Y me abre la puerta, yo ingreso, me dice, siéntate ahí.
y me siento. Yo cuando la vi, ya la amaba. Ya la amaba a esta hermana que me había hecho un montón de cosas con los hijos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo he venido a decirles dos cosas. Primeramente, mire, los hijos de Dios son agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Hermano, los hijos de Dios somos agradecidos. Amén. Los hijos de Dios no somos mal agradecidos. Los que conocemos a Dios de verdad, somos agradecidos. Porque la palabra de Dios dice, ser agradecidos en todo. En todo. Por lo bueno y por lo malo. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces yo estaba ahí y le dije, ¿sabe qué? He venido a decirle dos cosas, le digo a mi hermana. Me dice, ¿qué? Pero ella me miraba no como las caras que me están viendo ahorita. Me miraba diferente. ¿Ah? No me miraban con amor. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Lo primero es que quiero decirte gracias. Gracias por haberme abierto las puertas de tu iglesia. Gracias por haberme permitido compartir con los hermanos de este lugar. Y por eso también quiero decirle de que ya no voy a venir a esta iglesia. Sí, que me voy a otro lugar. Y lo segundo es que quiero que usted ore por mí. Mire, sencillo. ¿Usted lo hubiese hecho? ¿Qué usted dice? Fácil, ¿verdad? Pero cuando una persona no tiene amor, no lo va a hacer. Esta persona me dijo a mí así, yo no voy a orar por ti. ¿Y sabe qué el Señor me dijo? Ora tú por ella. Yo le dije, sí, mas yo sí voy a orar por ti. Cierra tus ojos. Y oré por ella. Y la bendiga. Pasaron muchos años, mire, pasaron alrededor de 8 años. 8 años, y esta hermana que me hizo daño a mí, que yo la perdoné, ojo, escuche bien, ella no pudo asimilar durante todos estos años de que Dios me dio la victoria. Y después de 8 años, yo la vine a ver, y ella me vino a pedir perdón. Y yo le dije, pero estaba bien enferma, me mandó a ver. Y yo fui hasta donde estaba ella, y ella me dijo, porque ella pensaba que se iba a morir. Y me dijo, Luis, ¿sabes qué? Quiero decirte que yo me equivoqué esa vez cuando tú me dijiste que orara por ti. Yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo te la perdoné, yo te amo, le dije así. Y me dice, ¿de verdad? Sí, yo te amo, le digo así. Y oré por ella. Y yo digo, sinceramente, a la gloria de Dios, Dios la sanó. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Yo sé que quizás lo estás conociendo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? De que el hecho de que estemos viniendo aquí a la iglesia y escuchando la palabra de Dios, estamos conociéndolo a Dios. ¿Amén? No dejes, mi hermano, por nada del mundo de venir a la iglesia. No dejes por nada del mundo, mis amados hermanos, de poner su vista siempre en el blanco perfecto que es Jesús. Amén. Puesto los ojos en Cristo, ¿en quién? El autor y consumador de la fe. Amén. Y para terminar, quiero que me acompañen. Voy a leer 2 textos. Con esto voy a terminar. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo número 13. Búsquelo para que todos los leamos. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Amén. ¿Lo tienen? Leámonos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y el Señor os haga crecer. Ese es mi deseo, mi hermano, para ustedes. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor viene, mis hermanos, está cerca la venida del Señor. Y Dios quiere encontrar a una iglesia que lo conozca, amén. Porque nosotros los hijos de Dios los conocemos al Padre, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este manjar, Padre. Gracias por este tiempo tan lindo, Padre, junto a mis hermanos aquí en la iglesia Betel, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, para toda la gloria recibiéndola, Padre. Gracias porque, Señor, nos habla, Señor. Padre, Señor, si hay un hermano que tiene alguna raíz de amargura, Padre, sea usted ayudándole, Padre, Señor, a perdonar, mi Dios bendito de la gloria. Si hay alguna persona, Padre eterno, Señor, que, Padre eterno, Señor, tenga algo en su corazón que esté estorbando, Señor, la comunión con usted, mi Dios. Que sea usted ayudándolo, Padre, para la gloria de su nombre. Gracias, mi Dios, por esta bella familia, Padre, Betel, Padre. Gracias por la vida de nuestro hermano pastor, Señor Manuel de la Rosa, Padre. Gracias por la vida de Gerardo Moreira, de cada uno de los hermanos y hermanas de esta iglesia, Padre. Señor, te amamos, mi Dios. Te bendecimos y queremos, Señor, conocerte cada día más, Padre. Cada día más queremos conocerte, oh Dios. Oh, mi hermano, mi hermana, que ese sea su deseo, mi hermano. Conocerlo cada día más a Dios. Aleluya. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, firme a tus promesas, mi Dios bendito de la gloria. Cuida a mis hermanos, protégelos, Padre eterno. Señor, tapa su oído de todo mensaje que no sea tuyo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Glorifícate en la vida de mis hermanos, Padre. Que si alguno, Padre amado, tiene alguna raíz de amargura, Padre amado, en el nombre de Jesús, sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, oh Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. No fue en vano la venida a este lugar, Padre. No ha sido en vano. Nada será en vano jamás, Padre. Para la gloria de tu nombre, mi Dios bendito. Cuida a mis hermanos. Cuida a mis hermanas, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y levanta más obreros en esta iglesia, Padre. Levanta más evangelistas. Levanta más líderes, Padre. Para la gloria de tu nombre. Porque todo esto es para la gloria de tu nombre, Señor. Expande tu reino, Padre, en este lugar, mi Dios bendito. Gracias, oh Dios. Gracias por ser tan bueno. Por cada familia de mis hermanos, Padre. Quizás hay uno que está batallando en su familia, Padre, con alguien, Padre. Ayúdalo, fortalécele, Padre, a mis hermanas, Padre. Quizás hay algunos que no tienen a su pareja, Señor, viniendo a la iglesia. Ayúdale, Padre eterno, Señor. Que puedan mostrarle, Señor, su amor a ellos, Padre amado, por medio de sus acciones, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias por todo este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Con ustedes, nuestro amado pastor Manuel de la Rosa. Gracias, Señor. Gloria. Hermano, vamos a despedir el culto en esta hora preciosa.